y empezamos con una serie de enseñanzas que vienen ligado a lo que he estado dando los viernes, a lo que estamos enseñando también en la iglesia y lo que Dios ha puesto en mi corazón se llama Solo Jesús. De hecho, he venido escribiendo un documento que se llama Solo Jesús, un libro básicamente que estoy escribiendo y no sé cuánto tiempo me irá a tomar. Y de ahí extraigo un poquito de lo que estamos aprendiendo. También estoy escribiendo un documento que se llama Hablemos de, que es lo que están viendo ustedes en la pantalla. Eso lo puse en Facebook y también lo puse en el grupo de WhatsApp. Hablemos de es una serie de bosquejos para la persona que quiera enseñar o si usted quiere hacer un discipulado en su casa o si quiere sentarse alrededor de estudiar con la familia, tener una guía y hablemos en este caso, este primer lunes de obediencia, eh, lo voy a estar publicando en WhatsApp, en el grupo o en los diferentes grupos para que lo puedan compartir. Es una revista digital y Dios puso eso en mi corazón para ayudarles a ustedes como guías, para que tengan un estudio a la semana, para que lo puedan hacer con su familia, sus amigos o incluso aquellas personas que quieran predicar o hacer reflexiones en otras partes. No es una prédica, es un bosquejo, como dije, tiene las partes principales de la idea, en este caso la obediencia, y le toca a cada uno desarrollarlo. En el caso de hoy, ligado a eso mismo, a lo que el Señor está poniendo en mi corazón, inicio con un tema que se llama aquí también Solo Jesús, pero los viernes estamos proyectados a una enseñanza de una hora donde tomo algo del Nuevo Testamento y lo explico desde el contexto histórico, desde el contexto cultural, religioso, geográfico, social, político, todo el contexto en que fue escrito el documento profético, apostólico, todo lo que tiene que ver alrededor de la raíz del documento. Eso es lo que estoy haciendo los viernes. Tomo solo una hora para que quien entre pues tenga un poco menos de información si es nuevo a la hora de entrar a discipularse y así le quede más fresco, más concentrado y pueda estudiarlo de una manera más práctica. En el caso de los lunes sí tomo un poco más de tiempo porque ahora a partir de hoy lo que voy a estar estudiando son ciernes junto con ustedes. Ciernes significa raíces. Vamos a ir hasta el Antiguo Testamento y vamos a estar viniendo. Vamos a ver en cada uno de los textos que estudiamos los viernes, o por lo menos la idea central de lo que hacemos los viernes, estar viajando a lo que es la raíz, a la cierne, a la figura en el tabernáculo, a la figura en las fiestas, a la figura en los utensilios, a la figura en los tiempos. Necesito explicar todo esto y la clase de hoy es más que todo una clase de sembrar una base para que todos los que estamos acá y los que se vayan incorporando puedan hacer esas conexiones entre lo que estamos aprendiendo el lunes, entre lo que se hace el viernes e incluso lo que hacemos en la iglesia a la hora de presentar la enseñanza. ¿Cuál es la idea central del programa, de la revista digital? ¿Cuál es la idea central de lo que estamos haciendo hoy? Bueno, la idea central, como bien lo dije, es Jesús, todo alrededor de él. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros no tenemos bien claro quién es Jesús, no podemos tener claro quién es el Cristo. Si yo no tengo claro quién es Jesús, no puedo saber quién es Jesucristo, porque en la obra humana es que Él cumple todas las profecías, es que Él cumple todo lo que anotaba hacia Él para poder venir a ser el Redentor, Dios encarnado, como lo dice Isaías, Emanuel, Dios entre nosotros. Es en Él que se cumple todo, en nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiera cumplido todas las profecías, todas las figuras que hay en el Antiguo Testamento, no estaríamos usted y yo hablando acá. Sería un hombre más. Y por lo consiguiente, hay
una línea que tenemos que aprender, una línea que tenemos que estudiar de nuestro Señor Jesucristo, para no encontrarnos estudiando la persona equivocada. Y ahorita voy a acotar eso, ahorita voy a eso. El camino, por supuesto, aunque la mayoría de la gente piensa que el camino de nuestro Señor Jesucristo inició en el nacimiento, en su nacimiento, que es lo que estamos viendo ahí, por eso le puse el camino, la verdad y la vida. El camino en el sentido de cuando Él nace para venir a abrir camino a nosotros como raza humana a través de su humanidad, su sacrificio. La verdad es una referencia a la enseñanza, una referencia al Evangelio, una referencia a Él mismo. Y la vida, como Pablo lo dice, para nosotros sería vana la fe y la predicación si Jesucristo no hubiera resucitado. Si Él nace, Él disipula, Él forma a los apóstoles, Él muere y no resucita, entonces tampoco hubiera sido para nosotros el Salvador, el Redentor. Así que el camino, la verdad y la vida, que es una figura que veremos en un momento dentro del mismo tabernáculo, tres puertas que hay dentro del tabernáculo para enseñarnos el proceso de santificación, para poder aprender desde las ciernes lo que significa la voluntad de Dios, que se divide en tres: voluntad decretiva, voluntad permisiva y voluntad ejecutiva. Eso nosotros lo vamos a volver a repasar a los que ya lo han aprendido o verlo nuevo a aquellas personas que se están incorporando a estos estudios en línea o, o al canal o a la revista que Dios puso en mi corazón. El Señor es muy claro cuando dice qué es la vida. Por eso cuando hablamos de la vida, no solo implica la resurrección, pero también no solo implica el nacimiento, porque Jesús es preexistente como Dios. De hecho, cuando Juan inicia el Evangelio, cuando Juan inicia, empieza hablando del verbo. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y en Él fueron hechas todas las cosas, para Él fueron hechas todas las cosas. Esto lo que nos hace es una idea central en cuanto al verbo, al logos como generador de vida, como el que da absolutamente todo, de Él sale todo. Y Juan dice que era Dios, estaba con Dios y fue el creador de todas las cosas. Algo que Pablo lo dice como en Efesios, como desde antes de la fundación del mundo, donde estaban las bendiciones para nosotros. Entonces el Señor Jesucristo dice que conocerlo a Él es vida, conocer al Padre es vida, porque Él dice eso, está la vida, que conozcan al Padre y conozcan al Hijo. Porque la vida, en el contexto de nuestro Señor Jesucristo, no es respirar, ni la muerte es dejar de respirar. Para nuestro Señor Jesucristo, la vida tiene que ver con entendimiento, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con poder interpretar correctamente su persona. Así que cuando el Señor Jesucristo nos habla a nosotros de conocer al Padre y conocerle a Él, no solo está hablando de la gnosis como tal, me refiero del intelecto. El Señor está hablando también de la relación, y no solo de la relación, el entendimiento, sino de la acción o reacción a lo que recibamos de Él, que debe llevarnos a obediencia, que debe llevarnos a adoración, que debe de llevarnos a honra, que debe de llevarnos a testimonio, o sea, que debe de causarnos a nosotros un cambio radical en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Y eso es a lo que él le llama vida. Pablo, cuando empieza él a analizar lo que yo acabo de explicar desde el principio, Pablo nos hace una advertencia a nosotros de cómo debemos de nosotros enseñar, cómo nosotros debemos de predicar, cómo nosotros nos debemos de enfocar a la hora de estudiar la persona de Jesús, la persona de Cristo. Vea que estoy hablando de la persona de Jesús y después hablo de la persona de Cristo, porque eso es algo que tenemos que comprender, la diferencia entre Jesús y el Cristo. Pastor, pero son dos personas diferentes, no es la misma persona,
pero en cuanto a obra, en cuanto a misión, en cuanto a propósito, nosotros tenemos que entender la diferencia entre el uno y el otro. Por eso Pablo a los Corintios les escribe en la primera carta, en el capítulo 2, dice Pablo en el verso 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo era un erudito. Pablo era un hombre fariseo, y él no dice solo fariseo, sino que él se dice fariseo de fariseos. ¿Por qué? Porque él está hablando de la estatura, del conocimiento que él tenía en cuanto a la Torá, que él había adquirido a través de la enseñanza de uno de los principales maestros que habían existido en Jerusalén en ese momento, que es Gamaliel, enseñado a los pies de Gamaliel. Él lo que está hablando es que él es discípulo o fue discípulo de Gamaliel, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, y por celo perseguidor de la iglesia. ¿Por qué dice que por celo perseguidor de la iglesia? Está demostrando hasta qué punto su amor, dedicación y compromiso hacia Dios le hacía a él una persona en la parte humana, en lo que corresponde al Sanedrín, le hacía a él un hombre de respeto dentro de la religión. Entonces, cuando él viene y dice que él se acerca a los corintios a hablarles, él le dice que no se viene a hablar del testimonio de Dios, que el testimonio de Jesús, perdón, el testimonio de Dios es Jesucristo, Jesús el Cristo. Ese es el testimonio de Dios, la esencia de Dios, la sustancia de Dios en la tierra. Filipenses capítulo 2 dice que no escatimó ser como Dios, como cosa que aferrarse, sino que vino a la tierra a nacer como hombre y morir en una cruz. Por la razón, o por esa razón, toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Es lo que Pablo dice. Pero él no vino con excelencia de palabras o de sabiduría. Él no vino, o no se acercó a los corintios tratando de verse por encima como el hombre más capaz, como el erudito que era, sino que más bien le dice que todo lo que él era o veía como valor, no que no tuviera valor, pero lo que para él era valor lo consideraba como basura por el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces Pablo toma una decisión de enseñanza, y la decisión que Pablo toma es proponerse predicar de la manera correcta. Lo que dice es lo que dice ahí en el verso 2 de 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando usted analiza las palabras de Pablo, lo primero que él está hablando, que la meta de él es conocer a Jesucristo, enseñar a Jesucristo, predicar de Jesucristo. Y al crucificado, separa a Jesucristo de la persona del crucificado. ¿Por qué él separa a Jesucristo de la persona del crucificado? Porque ambas son obras diferentes. Jesucristo y el crucificado. El crucificado es la conclusión de la obra de Jesús. Y Jesucristo es el inicio de la obra de Cristo. A ver si lo puedo explicar de una manera más clara en la siguiente imagen. A Jesucristo y a este crucificado. El verbo es Dios. El verbo estaba con Dios. Es lo que Juan dice. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de Elohim. Está hablando de lo que Pablo nos dice a nosotros que fue planeado desde antes de la fundación del mundo por Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la planeación que se dio fue que el Hijo viniera al mundo para sacrificarse por nosotros, para redimirnos de los pecados. Ese es Jesús, el que nace en el pesebre y muere en la cruz.
Ese Jesús. Ese Jesús, cuando estoy hablándole a usted, mi hermano, no le estoy hablando de un nombre como tal, aunque es el nombre de él, que Jesús significa el que está salvando. Jesús en español no significa mucho, pero en el idioma, como Yeshua o como Josué, significa el que está salvando. No el que va a salvar, no el que salvó, sino el que está salvando. ¿Por qué? Porque resulta que la obra de Jesús, cuando dice que es el que está salvando, es en el que nosotros nos hemos de identificar como nosotros, como seres humanos, para poder aprender en su conducta cómo conducirnos nosotros. Entonces, cuando habla de estar salvando, no solo habla en el momento que nos arrastra hacia Él, nos justifica, nos sella con el Espíritu Santo, nos redime, no porque nosotros le aceptemos a Él, sino porque Él nos acepta a nosotros. De eso se trata la salvación. Pero la salvación se divide en tres etapas. Él nos redime, Él nos arrastra. Y la segunda etapa es, Él nos santifica. Y en esa santificación es donde nosotros tenemos la oportunidad de decidir por hacer o por no hacer. Solo en esa parte de en medio es donde nuestra voluntad es llamada a renunciar al pecado y adorarlo de manera voluntaria. Renunciar al pecado y acercarnos a Él de manera voluntaria. Esta parte es la que nosotros podemos realizar dentro de lo que se conoce como la voluntad permisiva. Él nos permite decidir, pero Él nos salvó en la primera etapa. Nos permite decidir, pero al final de cuentas, Él va a concluir con lo que Él hizo al principio. Él decretó nuestra salvación. Nos permite adorarlo de manera voluntaria y Él va a cerrar esa salvación cuando Él venga y ejecute lo que Él inició. La palabra de Dios lo dice de una manera un poco más sencilla. Lo que Dios empieza, lo perfecciona y lo termina. O sea, empieza es justifica, salva. Perfecciona es nos lleva, nos guía a través de Jesús para que nosotros en su humanidad, en su conducta, en sus enseñanzas, nosotros podamos saber cómo agradar al Padre. Por eso es Él es el medio, no solo para acercarnos al Padre a través de la justificación de la salvación, sino para acercarnos al Padre a través de ser discípulos de su conducta. Y Él la concluye en la glorificación o en la ejecución de lo que Él inició. Cuando el Señor hace su obra en la tierra, muere y después resucita. Cuando Él resucita, inicia la etapa de Cristo. Y escuche que estoy diciendo la etapa de Cristo, no de un Cristo, sino de Cristo, de Él ungido, no de un ungido. Porque en Cristo nosotros estamos unidos a Él. En Cristo nosotros estamos fusionados con Él. La iglesia, quien es su novia ahora y su esposa en las bodas del Cordero, se fusiona a Él en Cristo. O sea, Cristo es la obra terminada. Jesús es la obra de proceso. Y el verbo, o sea, Dios, es el que planeó la obra que se hiciera. Espero estarme explicando con esto. Entonces, para yo poder comprender todo lo que acabo de decir de una manera rápida, poniendo las bases teológicas, porque a partir de ahora, mis hermanos, vamos a empezar a estudiar de una manera profunda. No es que no lo hayamos hecho antes, pero ahora vamos a dedicar más tiempo a cada punto, a cada texto, a cada versículo, a cada palabra, porque ya ustedes tienen la madurez, tienen el tiempo, tienen el estudio para que nos profundicemos un poquito más en las ciernes del Evangelio. Ciernes es raíces. Los viernes yo estoy lanzando en Solo Jesús el programa, una idea general, una idea abierta para todas las personas, pero los lunes voy a dedicarme a ustedes, los discípulos. Lo voy a compartir, por supuesto, en YouTube, pero básicamente es para que otras personas se puedan aprovechar de lo que hacemos en esta clase. Pero nosotros para comprender plenamente la persona de Cristo, nosotros necesitamos
estudiar un contexto esencial en la historia de Jesús, en su vida, en su familia, en sus amistades, en los lugares donde vivía, porque es esencial, mis hermanos, que tengamos una visión bien ubicada de por qué Jesús nació en Belén, por qué Jesús tuvo que predicar en Israel, por qué Jesús tenía que iniciar en Galilea, porque la región donde el Señor inicia su predicación, mis hermanos, era el centro de las rutas comerciales. Cuando los egipcios iban hacia el norte por la vía de Mari se le conoce a la vía del mar, tenían que pasar por Jerusalén. Esa es la vía del mar. Cuando los de arriba, de la zona de Siria, de la zona de Mesopotamia, tenían que venir hacia el lado de Egipto, tenían que pasar por la vía de Mari. En el centro estaba ubicado estratégicamente Israel. Una de las cosas que se le dijo a Josué es que debía de poner unas piedras del río para que cuando la gente pasara preguntara de qué eran esas piedras. Una piedra por cada tribu, porque ellos tenían que ser testimonio a las naciones que estaban al sur y a las naciones que estaban al norte de Israel como tal, de Jerusalén, de Judea, porque la piedra significa testimonio, porque la piedra que no se marchita, como lo hace una flor, no se deteriora como lo hace un pergamino, no se llena de moho como se llenaría algo que tenga que ver con el hierro. La piedra, básicamente, la representación de la piedra es algo que permanece firme en el tiempo. Por eso se llama testimonio. Cuando nosotros vemos el altar, como se constituye el altar en el desierto, me refiero al altar donde se ponen las piedras sobre la tierra, después sobre las piedras se pone la madera y después sobre la madera se pone la ofrenda, el cordero o lo que se vaya a sacrificar sobre la madera y después se pone el fuego, se enciende el fuego. Porque la tierra en sí, cuando se conecta directamente a la tierra, está representado hacia dónde viene la misión. La tierra es donde vivimos nosotros. La tierra es donde nosotros volvemos cuando morimos, cuando somos tornados al polvo. La tierra es la base sólida de todo lo que está alrededor. Es en la tierra donde se produce la agricultura, es en la tierra donde yacen los muertos. Esa base sólida que es la tierra, sobre eso se ponen las piedras para un altar. Las piedras representan el testimonio y las piedras representan las profecías y a los profetas. Representan el testimonio como tal que permanece, que se sostiene en el tiempo sobre la tierra. La madera que está arriba representa los evangelios, representa el Nuevo Testamento sobre los profetas, porque resulta que la madera es el elemento que nosotros necesitamos para poder consumir al cordero, para poder llevar al holocausto al cordero, para que el cordero pueda subir de forma agradable a Dios. Me refiero una vez que es consumido y se eleva como humo agradable. El cordero es lo que se pone sobre la madera. La madera es la palabra de Dios. La madera representa los evangelios, la madera representa el Nuevo Testamento, la madera representa todo lo que tiene que ver con la explicación del Antiguo Testamento que está sostenido sobre las piedras, que son el testimonio. El Señor dijo, hablando del Antiguo Testamento, los escritos de Moisés, los salmos, o sea, los libros sapiensales, que están entre proverbios, entre cantares, y también habló justamente de las profecías y los profetas. Ahí entra todo, en esas piedras. Se pone la madera y se trae al cordero y se pone encima que es el Señor Jesús. El Señor Jesús, no el Cristo, el Señor Jesús, el que va a ser sacrificado. Cuando se pone al Señor Jesús, al Hijo, al Cordero, que quita todo el pecado del mundo, entonces el fuego, que es el Espíritu Santo, quema todo sobre las piedras.
Las piedras que son la base fundamental no se queman, permanecen. Se quema lo que es la madera. ¿Y por qué se quema la madera? Porque resulta que el Nuevo Testamento es como el diccionario o, a ver, el Antiguo Testamento es el diccionario del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento, sobre la cual se está quemando el cordero a través del fuego que representa el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros leemos, todo lo que leemos necesitamos una explicación a lo que estamos leyendo. ¿Por qué el Señor inició en Galilea? ¿Por qué no inició en Jerusalén? ¿Por qué el Señor, si era representado o estaba representando el sacrificio del Cordero, por qué su vida, su testimonio no inició en el templo? Y usted me puede decir, pastor, es que al templo fue presentado cuando estaba Simeón ahí. Y Simeón le dijo a María que esta espada le iba a atravesar el alma, refiriéndose a la presentación del Señor cuando tenía 40 días de nacido, que es cuando se presentan en el templo. Que de hecho no fue el sumo sacerdote quien lo recibió, sino que lo recibió Simeón, ungido por el Espíritu Santo, hombre piadoso, justo, dice el texto, para mecerlo en sus manos, representando la ofrenda del capítulo 23 del Antiguo Testamento, la ofrenda delante de Dios para que seamos aceptos. Entonces usted me podría decir, ahí inició. No, ahí no inició el ministerio del Señor. Ahí inició su consagración o su dedicación a través de sus padres para la vida que le venía. Pero el ministerio, la predicación del Señor inició en Galilea. Galilea, que era una región fértil, una región montañosa hacia el norte, era conocida por todos sus campos agrícolas y se le conocía como la Galilea de los gentiles. Juan, que es la persona a la cual la palabra de Dios a través de él mismo se llama a sí mismo el amado del Señor o el que el Señor amaba, dice en el capítulo 1, en el verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿El siguiente día de qué? Del bautismo. Él fue bautizado y al siguiente día desea ir a Galilea porque ahí va a iniciar su ministerio. Él es bautizado en el Jordán y de ahí se va para Galilea a iniciar su mensaje. Y ahorita vamos a ver la importancia que tiene Galilea dentro del plan salvífico. Me refiero en cuanto a quiénes son las personas que están representadas en la Galilea de los gentiles. Cuando él se va, dice, al día siguiente se va a Galilea, allá a Felipe y le dice, sígueme, le dice a Felipe. Felipe y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. De una vez están hablando del cumplimiento profético de la persona que están presentando. ¿Y quién es ese? Jesús, dice. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ellos no están presentando a Dios, ellos no están presentando en ese momento, ellos no están presentando al Redentor, ellos están presentando a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque están presentando en ese momento lo que ellos entienden que va a ser un Mesías guerrero, un Mesías que va a venir a pelear por la libertad de Jerusalén, la libertad de Israel, de la mano de los romanos y establecer un reino en la tierra. Eso es lo que la gente pensaba acerca del Mesías, que iba a ser una persona militar como lo fue Salomón, como lo fue David, y que iban a conquistar a través de las armas. Entonces eso es lo que le dice Felipe a Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y escuche lo que le dice Natanael a Felipe. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Por supuesto, todos los pueblos, todas las provincias asignadas a Galilea eran consideradas como sección de los gentiles.
Para un judío de cepa, para un judío de Judea, para un judío no estoy hablando en este momento como la gente tiene el concepto. La gente tiene un concepto de que judío es Israel. No, no. El judío tiene dos formas para ser judío. Una, descendiente de la tribu de Judá, o la otra, por ser religioso, practicante de la ley de Moisés. Eso lo hace judío. Judío como practicante religioso o judío por etnia, por nacimiento, por herencia genética. Eso lo hace judío. Estoy hablándole en cuanto al entendimiento de ellos. Porque los que están hacia el norte, todas las tribus del norte, ellos no los consideran judíos. Esas tribus que están hacia el norte, que están esparcidas, donde van a estar los samaritanos, donde va a estar metidos entre ellos muchas personas en Galilea. Para ellos eso no es la tierra para ellos es Jerusalén y lo demás es el mundo, son las naciones, eso para ellos no está en discusión, ellos no quieren nada con esas personas. Por eso es que cuando Natanael le pregunta a Felipe eso, ¿puede salir algo bueno? Es porque Galilea, que está ubicada al norte de Judea y al norte de Samaria, de hecho Galilea está más lejos de Samaria. Y en ese contexto religioso político es que el Señor nace, donde Jerusalén es el centro de la religión, donde Judea es el centro de la religión, Samaria ya son vistos como mal, son vistos como desertores, son vistos como rebeldes, como idólatras. Y más allá de Samaria está Galilea, que todavía se ve más mal que los mismos samaritanos. Hechos capítulo 1 en el verso 6 dice así, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Cuando habla de restaurar el reino a Israel es incorporar de nuevo las tribus perdidas, incorporar de nuevo el gobierno que tuvo David, el gobierno que tuvo Salomón y hacerlo uno solo, nuevamente. Voy a ver si puedo en tan pocos minutos explicar algo, aunque tenemos muchos lunes en el camino para ir dando la idea general, empezando a sembrar todo lo necesario. Hoy día hay gente que dice de manera equivocada que restaurar el tabernáculo caído de David se refiere a la alabanza. ¿Y por qué dicen eso? Porque como David danzó, como David era cantor, de hecho salmista, compositor de los salmos, entonces dicen que el tabernáculo caído de David es la alabanza. Y este es un error teológico. Es un error teológico porque el tabernáculo caído de David no es la alabanza. Ni siquiera se cantaba dentro del templo. Dentro del templo se hacían sacrificios. Los cantos se hacían en las fiestas, en los alrededores del templo. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que el tabernáculo caído de David no tiene que ver con la alabanza, aunque la alabanza es buena, aunque la alabanza es necesaria, aunque la alabanza agrada a Dios. Pero no es eso el tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído de David consiste en esto. Cuando los israelitas querían tener un rey para ser como las demás naciones, entonces ellos le piden a Samuel que les ponga un rey. Samuel va donde Dios y le dice lo que el pueblo quiere. Entonces Dios le dice a Samuel que le dé al pueblo un rey, que no lo están rechazando a él, a Samuel, sino que están rechazando a Dios directamente para que no gobierne sobre ellos. Y Dios decide que sea Saúl el rey. Saúl viene y empieza a gobernar sobre una Israel unificada, una sola Israel. Ahí no hay divisiones, ahí no hay samaritanos, ahí no hay personas de Galilea, es un Israel unificado, es un Israel completo. Ahí empieza a gobernar Saúl. Cuando Saúl es desechado por Dios, porque así es como dice la palabra, que Dios lo desechó para poner un hombre conforme a su corazón, que es David, entonces David empieza a gobernar sobre un reino unificado también, sobre un Israel unificado. Cuando Salomón falla, porque Dios le indicó a él
lo que tenía que hacer y Salomón no lo hizo de la manera correcta, aun cuando era un hombre sabio, más sabio que él no había nadie ni antes ni después. Escribió 3000 proverbios, 1000 cantares, escribió el libro de Eclesiastés. Tenemos la sabiduría contenida en sus escritos, pero ese hombre sabio no actuó sabiamente porque hizo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Entonces Dios le dice a Salomón que él va a dividir el reino. Lo va a dividir no en las manos de Salomón, sino en las manos de un hijo de Salomón. Y le dice que por amor a su padre, David, no lo va a dividir en las manos de Salomón, sino en un hijo de Salomón y lo hace en las manos de Roboán. Roboán se queda con dos tribus y las otras 10 tribus, Dios las dispersa en las zonas del norte, donde en los tiempos actuales o en los tiempos de Jesús está la zona de Galilea y parte de Samaria. Dispersa las 10 tribus en esa zona. Esas 10 tribus se separan y ya no son un gobierno unificado. Entonces Roboán queda gobernando sobre 2 tribus y Jeroboán, que era siervo de Salomón, queda gobernando sobre 10 tribus. Jeroboán viene y establece altares que no corresponden a Dios, sino altares propios de él, a su manera, y se empieza a contaminar esas 10 tribus que están dispersas. Entonces, al separarse ese gobierno unificado y se van 10 tribus al norte y 2 tribus quedan en el sur, lo que se conoce como la tribu de Judá, ese es la división de la casa de David. Ese es el tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído de David corresponde a la división del reino, a la división de un reino que le había correspondido a él, que iba a gobernar. Se separa, se divide, y Jesús es el que viene para unir esas 2 divisiones de Israel, esas 10 tribus a las cuales el Señor le llama otros rebaños y le llama Israel a los que él está, o hijos de Abraham, a los que él está hablándole en ese momento. Él viene para unificar esto, para reunir esto, que es el tabernáculo caído de David, para adorar a Dios en unicidad. Entonces resulta que mis hermanos y mis hermanas, al estar mezclados entre las naciones, las 10 tribus, una vez que se mezclan culturalmente, mentalmente, socialmente, religiosamente, políticamente, se mezclan en eso, pues lógicamente hay una fusión entre las naciones, los no israelitas, y las 10 tribus en todo el mundo. Al traer y unificar esas 10 tribus y hacer un solo gobierno nuevamente en las manos de Jesús, que sería la obra de Cristo, al traer esas 10 a una sola nación nuevamente, que se llama hoy en día, llama la iglesia, que es judeocristiana, judaísmo de Jesús, porque de ahí viene, el Señor dijo que de ahí viene la salvación, fue lo que él dijo. Los que desprecian al judaísmo y al judaísmo de Jesús están predicando a otro Jesús, no al crucificado, no a Jesús el Cristo. Los que rechazan los escritos de Moisés y la ley de Moisés como raíces para entender los evangelios, no están predicando a Jesús, están predicando a un Jesús que no es el que nos fue enseñado, dijo Pablo. Los que no enseñan las fiestas como figuras para entender el evangelio o entender los evangelios, no están predicando a Jesús, están predicando a un Jesús a conveniencia. Porque restaurar el tabernáculo caído de David consiste en unir el judeocristianismo, el judaísmo del Antiguo Testamento, donde están todas las figuras, las profecías, los testimonios, con la obra de Jesús en la tierra para que sea el Cristo, el ungido, el que une 2 naciones, el que une 2 pueblos, el que une todo lo que está disperso. Eso es lo que ellos están preguntando. ¿Restaurarás el reino de Israel? A eso se refiere. No solamente se refiere al hecho del lugar donde viven, sino a todo lo que Dios había planeado para Israel, donde los mismos israelitas sabían que las naciones estaban incluidas dentro del pacto. Ellos lo sabían muy bien.
Ellos lo sabían porque cuando salieron de Egipto, no solo salieron israelitas, no solo salieron las 12 tribus, sino salieron extranjeros, donde había gente de otras naciones y venían en un solo bloque en el desierto como un solo pueblo bajo la orden, bajo el gobierno, bajo la dirección, bajo la protección de Moisés. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No, a ustedes no les toca saber eso. A ustedes, el pueblo que está aquí, ustedes discípulos, a los que están en este momento, en el momento que Jesús está predicando, Jesús, el hombre, Jesús, el Hijo, Jesús, el que está en ese momento representando al Padre, despojado a sí mismo de muchos de sus atributos, no que no los tenga, sino que no los usa. Ese Jesús que está ahí, está diciéndole a ustedes no les toca saber eso, solo al Padre. Pero, y este pero, por favor, subrayenlo, agrándenlo, porque ahí es donde entra Jesús resucitado. Ahí es donde entra el Cristo. Ahí es donde entra la unión. Ahí es donde entra, donde el Señor empieza a ser un solo pueblo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo van a recibir el poder? Cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y eso no se iba a dar hasta que Él no muriera y resucitara. No podía ser antes. Es necesario que me vaya, dijo el Señor, para que venga el otro consolador que os guiará a toda verdad, os convencerá de pecado y os recordará lo que les he enseñado, dice el Señor Jesucristo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Escuche, por favor, preste mucha atención a esto. ¿A dónde me van a ser testigos? Como las piedras que acabo de mencionar. ¿A dónde es que va a llegar el mensaje? Me seréis testigos en Jerusalén. Ahí está hablando de donde está el templo. En toda Judea, está hablando de la provincia como tal. En Samaria ya se alejó un poquito más y hasta lo último de la tierra está refiriéndose a la zona de Galilea y más allá. Porque la tierra era considerada para ellos hasta la región de Judea. Entonces les está diciendo, yo no solo vengo por ustedes, yo vengo más allá de lo que ustedes están pensando. De hecho, Samaria no era parte de Galilea. Veamos este mapa, mis hermanos. Samaria no era parte de Galilea en los tiempos de Jesús. Era una Palestina dividida en varias regiones. De hecho, Palestina era un nombre que no existía hasta que Ariano le puso ese nombre, después del siglo primero. Allá en el año 117 después de Cristo, Ariano le pide a los judíos, Ariano era un emperador romano, Ariano le pide a los judíos que le ayuden a él a pelear una batalla. Y si ellos le ayudan, él iba a reconstruir el templo que había sido destruido en el año 70. Los judíos vienen y aceptan pelear con él, defender los territorios romanos y así lo hacen. Ariano conquista, Ariano logra ganar con su gente, más los que él vino a engañar. Y los judíos estaban entre estos. Pasan los años, empiezan a pasar los años y Ariano no les repone a ellos el templo, ni siquiera pone una piedra, no inicia. Entonces ellos se sublevan contra Ariano y entonces Ariano los empieza a perseguir. Los empieza a perseguir, los empieza a asesinar porque se convirtieron ya no en sus aliados, sino en sus enemigos. Y le cambia el nombre a la región y le pone Palestina. Y Palestina significa tierra de filisteos, que era justamente los enemigos de ellos en los tiempos de David. Era un insulto, por eso le pone Palestina. Entonces, Samaria no era parte de Galilea, sino que era la Palestina inventada por Ariano, dividida en dos partes. Al norte estaba Samaria, que se conocía como la Alta Galilea, y la Baja Galilea estaba al sur, donde está Nazaret, de donde viene Jesús, y donde está Cafarnaúm. Cafarnaúm era donde estaba la zona de Nínive en los tiempos de Jonás. Zonas totalmente contrarias
a Dios, a Jehová. Pero esos eran los lugares que eran importantes para Jesús ir a predicarles, Cafarnaúm. Por eso es que cuando el apóstol, cuando Natanael dice, ¿será que hay algo bueno en Nazaret? Él está pensando en esto que les estoy explicando. O sea, esa zona no es bendita, esa zona no es para nosotros. ¿Qué va a venir de ahí? ¿Y de ahí va a venir el Mesías? No, no, hombre, el Mesías seguro debería venir del templo del Sanedrín. O debería de venir como mínimo del templo de un rey. Pero de Nazaret, de esa zona de Galilea, no, no puede ser. Samaria en sí, que lo que están viendo acá, ustedes voy a ver si pueden ver el cursor, espero que sí. Aquí está Judea, aquí está Belén, donde nace nuestro Señor Jesucristo, aquí está Jerusalén. Entonces el Señor Jesucristo dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, esto que está en verde, oscurito, en Samaria, lo abarca un poco más, en Galilea, o mejor dicho, hasta lo último de la tierra, está incluyendo todo lo que se va hacia el norte, porque eso que se va hacia el norte se conoce como el reino del norte, que son las 10 tribus esparcidas. También se le conoce como la casa de Israel. Mientras que la parte sur, aquí donde está Jerusalén, Judea, se conoce como el reino del sur o se conoce como el reino de Judá. El Señor está diciendo, yo vine a predicarles a ustedes, a los samaritanos y a los que están metidos entre los gentiles. Los samaritanos básicamente eran étnicamente, o me refiero en cuanto a sus diferencias en las prácticas religiosas, a los judíos muy distantes. Por eso es que había esa rivalidad entre los unos y los otros. Escuchemos lo que dice Mateo en relación a lo que acabo de explicar. Mateo en el capítulo 4, en el verso 15 y 16, haciendo una referencia de Isaías capítulo 9, dice así, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, o sea, la vía de Mari, lo que acabo de explicarles. Lo que debía ser testimonio para las naciones se convirtió más bien en algo contrario al testimonio que debían de dar. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y escuche lo que dice Mateo haciendo referencia a Isaías capítulo 9. Y ahorita vamos a ir a Isaías capítulo 9, porque es ahí donde está la raíz de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Es ahí donde nosotros tenemos que conectarnos para poder entender lo que está diciendo Mateo. Mateo hace alusión a la cita de Isaías. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo asentado en tinieblas es que los judíos no iban a predicar ahí, no les interesaba ir a predicar ahí, no les interesaba que esa gente aprendiera. Ellos se encerraban en Jerusalén y en Judea. Pero la luz llegó a esas personas. ¿Quién es la luz? Jesús en su predicación, Jesús en su testimonio. A los asentados, dice, en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Les dije hace un rato que para Dios la vida no es respirar, ni la muerte es dejar de respirar. Para la palabra de Dios, antes de ir al texto de Isaías, déjeme explicarle la diferencia entre vida y muerte en un texto hebraico. La palabra vida va asociada a la palabra taor. Una palabra hebrea, taor significa limpio, puro, santo. Taor es como una llave en una puerta que se abre para que alguien pueda entrar. Taor no significa vida como tal, sino significa pureza para cumplir un propósito. Mientras que la palabra tame significa muerte, significa una persona que no está cumpliendo el propósito, significa inmundicia, significa suciedad. Lo voy a explicar de esta manera. A los que ya tienen la idea, la van a repasar y a los que no, la van a aprender hoy. Agarramos un plato limpio para sentarnos a comer. Entonces llegamos a una pescadería y nos sentamos con el plato limpio para que nos pongan un ceviche, para que nos pongan pescado y comemos en ese plato. Ese plato, antes de que esté el pescado, está tahor.
está limpio. Se le pone el alimento y podemos comer de ese alimento y nos va a caer bien al estómago, porque está en un estado de tahor. Para efectos de Dios, está en un estado de vida, está en un estado de conocimiento, está en un estado de propósito, está en un estado de ser utilizable para lo que se inventó el plato. Pero el plato no lo lavamos. Nos vamos para la casa y venimos mañana y el plato quedó ahí con algunos residuos. O venimos dentro de 2 y 3 días y el plato está con los residuos. Tiene gusanos, tiene mal olor, está descompuesto los residuos que están ahí y nos van a dar de comer. Entonces ese plato ya no está tahor, ahora ese plato está tamé, está inmundo, está sucio, está en despropósito, no se puede comer en ese plato. Para comer en ese plato hay que lavarlo, hay que limpiarlo. Eso se llama en el estado hebraico, hay que santificarlo. O sea, hay que purificarlo, significa volverlo al estado de tahor, al estado de puro, al estado de limpieza, porque así no se puede usar. Así está tamé, así está inmundo. Eso es estar en tinieblas y eso es estar en muerte. No cumple el propósito para el cual fue creado. Israel en los tiempos de Jesús estaba tamé, estaba sucia, estaba inmunda. Los sacerdotes estaban sucios, estaban inmundos. Habían fracturado los mandamientos y los habían interpretado a su conveniencia. Habían metido ritos humanos. Estaban enseñando según ideas y enseñanzas humanas, lo dijo Pablo también. Entonces no podía la gente comer la palabra de Dios porque se enferman, porque se contaminan, porque caen en un estado tamé, caen en un estado de inmundicia, de sombra, de muerte. Entonces a esa tierra de Zabulón y de Neftalí, el camino del mar, lo que es Samaria y más para allá, la zona de Galilea y el resto de las naciones, les llega la luz. O sea, les llega la limpieza, les llega la purificación. Por eso el Señor Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. El Señor está diciendo, eso está sucio, yo lo voy a limpiar. Eso está sucio, yo voy a quitarlo para que ustedes puedan comer la palabra correcta, el alimento perfecto, para que ustedes puedan alimentarse de vida, para que ustedes puedan cumplir un propósito. Eso es lo que Mateo está diciendo. Pero resulta que si yo desecho el Antiguo Testamento, el judaísmo de Jesús, yo no entiendo lo que Mateo está diciendo porque entiendo una pequeña porción, pero no estoy entendiendo que está hablando de un estado de tamé y un estado de tahor, o sea, un estado de pureza y de impureza, no un estado de morir y dejar de respirar. Porque una persona puede estar muerta delante de Dios y estar respirando. Una persona puede estar delante de Dios muerta físicamente y estar viva delante de Dios porque está en el estado del propósito para el cual Dios lo creó, aunque físicamente esté muerto. Porque la muerte física es temporal, mientras que la muerte del espíritu y del propósito es eterna. Si morimos sin estar conectados, relacionados con Cristo, fusionados a Jesucristo, nosotros morimos para muerte eterna, porque ya no hay cómo resolver eso después de que hemos dejado el cuerpo. Porque si el Señor nos llama a nosotros y pone el alma en el cuerpo es para castigo eterno. Pero si estamos limpios, fusionados con el Señor Jesucristo, el Señor nos levanta para vida eterna. ¿Cómo yo entiendo eso? Leamos lo que dice el texto de Isaías capítulo 9, en el verso 1. Escuche lo que dice y nos ayuda a entender un poco más claro lo que el Señor está haciendo. Mas no habrá siempre oscuridad. Escuche, no habrá siempre oscuridad, no habrá siempre tamé, no habrá siempre inmundicia, no habrá siempre despropósito, no habrá siempre personas que no se puedan utilizar para la que está ahora en angustia. ¿Quiénes son esos? Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, es lo que está diciendo Mateo. Pues al fin
llenará de gloria el camino del mar. Al fin se llenará de gloria el camino del mar. O sea, va a llegar un día en que la luz va a aparecer en la tierra del camino del mar para enseñarles también y correctamente que son parte del plan de Dios. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Hermosísimo es esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que está enfatizando entonces nuestro Señor Jesucristo que necesitamos ver para atrás para poder entender lo que el Señor está haciendo en su presente, que para nosotros es el pasado? Pero que el presente del Señor, que es el pasado para nosotros, estoy hablando de Jesús, es el futuro en Cristo, porque en Cristo nosotros estamos resucitados. Y la muerte segunda, que no tiene que ver con dejar de respirar, sino que significa ser arrojados al lago de fuego, no está en nosotros. Porque la muerte segunda no se refiere a usted de título personal ni a mí de título personal. Está hablando que la humanidad murió en Adán y que la humanidad tiene vida. Los que se fusionan a Cristo, los que son salvados por Cristo, estos tienen vida, y ya en la muerte segunda, que es el castigo eterno en el lago de fuego, no aplica para nosotros. A eso se está refiriendo. Vamos a Juan capítulo 19 y escuche lo que dice el verso 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera, en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Eso es un insulto. Es un insulto para los judíos porque está hablando de Nazaret, tierra de Galilea, de donde venía Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Natanael? ¿Será que hay algo bueno de allá? O sea, ¿cómo va a venir de allá? No puede venir el rey de allá, no puede venir el Mesías de allá. Bueno, Pilato escribe eso sobre la cruz. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Lo que para ellos consideraban que era el centro, el epicentro de la bondad, el epicentro de la santidad, el centro de la representación de Dios en el mundo, el núcleo de toda la santificación y la santidad que puede existir. Para ellos estaba en Jerusalén. ¿Cómo van a poner este texto aquí que diga que Jesús, que viene de allá, de la zona de Galilea, es rey de los judíos? No, no, esto no se puede permitir, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo. Anote por favor, porque tenemos que ir después, si no en esta semana, en la próxima, tenemos que ir a estudiar por qué se hablaban estos idiomas. Y eso está en la historia del Antiguo Testamento. Jesús se encontró con una enorme riqueza lingüística, cultural, donde estaba la influencia griega, la influencia romana, la influencia siria, la influencia aramea. Era algo multicultural. Y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Eso es lo que dice el texto de Juan, que así estaba escrito ese, esa frase que dejó Pilato. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. O sea, no ponga eso. Estamos quedando en mal. ¿Cómo se le ocurre a usted si este hombre era de Galilea? Es más, ni siquiera era hijo de su propio papá, era hijo de fornicación, que era como le llamaban a ellos, a él. No escriba el rey de los judíos. No, 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 no escriba eso. Escriba que él fue el que dijo que era rey de los judíos. Entonces Pilato le responde: lo que he escrito, he escrito. Listo, no lo voy a cambiar. Déjeme explicarle qué es esa frase que está ahí tan re importante con todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Y ahora me voy a detener en esta siguiente filmina y después seguiremos en el contexto de los grupos religiosos.
Vamos a aprender de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, de los escribas, de todo lo que Jesús encontró en ese momento. Vamos a aprender de las monedas, vamos a aprender de la lengua, vamos a aprender de la parte militar, de los gobernadores, de todo eso vamos a aprender. Y una vez que aprendamos eso, conectados a lo que estamos aprendiendo los viernes, vamos a ir al Antiguo Testamento y ver esas figuras allá que se cumplen en Jesús. Pero para cerrar la idea de hoy, que tengamos tiempo de charlar alrededor de este tema, los que estamos en clase, los que me están oyendo por internet, los que me estén oyendo por YouTube, les invito a participar de esta clase. Si quiere venir, me escriben y yo con mucho gusto los incluyo en el chat de WhatsApp para que sean parte de esta clase los lunes y puedan participar junto con todos nosotros, si así lo quiere. También le invito a que escuche los viernes de 7 a 8 el programa Solo Jesús, que tiene que ver con la persona de Jesús en el cumplimiento profético del Antiguo Testamento y en el cumplimiento del porvenir profético. Volviendo a lo que dijo Pilato, o lo que dijo o escribió Pilato cuando dice lo que escribí es lo que escribí. O sea, eso no lo voy a quitar, ya lo escribí. Necesitamos ir al templo de Jerusalén en tiempos de Jesús. En el templo de Jerusalén había una división. Se conocía como el templo de Herodes porque Herodes fue el que lo había reconstruido. Si usted ve la parte de atrás del templo, espero que estén viendo mi cursor. Esta parte de aquí era muy similar a lo que era el tabernáculo antes del primer templo de Salomón. En el tabernáculo estaba el atrio, donde estaba el altar de bronce, y adentro estaban las cortinas que están viendo este templo, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Solo que en el desierto no era de piedra, sino que era de telas. Después veremos qué significa cada tela, qué significa cada puerta. Esta mitad de aquí para atrás era como estaba en el desierto. Herodes, cuando reconstruye el templo, o Salomón también cuando se hace el templo, hace esta sección que está acá. Y en esta sección, que está dividida por la puerta de Nicanor, estaba el atrio de las mujeres, también había un espacio para los gentiles, que podían ver desde afuera, pero de esta parte donde está la puerta de Nicanor, ninguno que no fuera judío de religión, judío que representara los mandamientos de Moisés, judío consagrado según ellos, no podía pasar de acá. Aquí podían estar las mujeres, podían estar afuera los que son los gentiles en la puerta de la hermosa, pero no podían pasar de aquí. Aquí había un rótulo que decía en griego, en latín y en hebreo, que no podían pasar de ahí so pena de muerte. O sea, los judíos decían que el que entrara de aquí, así fuera un soldado romano, así fuera Pilato, quien pasara de aquí, lo mataban. No podía pasar de aquí, nadie podía pasar de aquí. Y las personas que querían ser parte de la adoración a Dios y eran aceptados como gentiles que se habían convertido, no podían pasar de acá. Las mujeres no podían pasar de acá porque eran vistas como menos. Pero voy a concentrarme en el rótulo que estaba aquí, que no se puede pasar so pena de muerte. ¿Cómo estaba escrito? En griego, estaba escrito en latín y estaba escrito en hebreo. ¿Qué fue lo que puso Pilato en la cruz? Pilato puso Jesús, rey de los judíos, en griego, que era el idioma universal en ese momento, como el inglés hoy, el latín, que era el idioma militar, lo estudiaremos la próxima semana, de cómo la Biblia funciona dentro de estos idiomas, y el hebreo, que era el idioma religioso de los sacerdotes. Tres idiomas que nuestro Señor Jesucristo conocía, más otros que veremos después que él conocía. Pero lo que pasa aquí es que cuando escribe esto Pilato en la cruz, él no se está dando cuenta que lo que está haciendo es una anulación de un acta delante de esta puerta que se va a dar cuando Jesús muere. En el momento en que Jesús muere, aquí adentro, donde está el lugar santísimo,
Se rasga el velo desde arriba hasta abajo en dos partes. Se rasga algo que no podía, según Josefo, no lo podían ni siquiera dos burros o dos caballos romperlo porque tenía 10 centímetros de grosor. Era sumamente fuerte. Pero en el momento que el Señor expira, en el momento en que el Señor suelta su último aliento y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo se rasga de par en par. Entonces esto que decía que no podían entrar so pena de muerte los que no eran judíos, en la cruz, puesto por Pilato sin saberlo, se estaba cumpliendo la profecía de que el Señor estaba uniendo al tabernáculo caído de David, para que los gentiles, las tribus mezcladas entre los gentiles, pudieran accesar al Padre. Porque eso que decía, no pueden entrar, con el velo rasgado, a partir de ese momento dijo, ahora sí pueden entrar. Y si bien es cierto que en ese momento no fue destruido el templo, que continuó funcionando un poco más de años, casi 40 años más, ya la figura del templo no existía para Dios. Porque en el capítulo 23 de Mateo 22 al 23 se ve que Jesús sale y deja el templo sin su presencia. Me refiero a la presencia de Dios. Y le dice a los discípulos que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida de este templo que divide el tabernáculo de David, que divide el plan de Dios, que divide a los gentiles de los judíos. Y el Señor dice, ahora sí, voy a hacer un solo pueblo. Y se llama hoy día la iglesia de Cristo, donde están judíos del Antiguo Testamento, que están en la presencia de Dios, a los que el Señor vino a libertar de la cautividad, donde estaban en el seno de Abraham, y están los que se van sumando, tanto judíos como cristianos, se van sumando a la salvación en Cristo, porque Cristo es salvación. Entonces, a partir de ese momento que se rompe el velo, se une de una manera figurada el tabernáculo caído de David, pero se une en un instante. El templo continúa funcionando hacia el año 70. Los judíos de la época continúan manteniendo la división que Jesús vino a romper, y Dios lo resuelve poniendo a los romanos en las manos de Tito Vespasiano a destruir el templo hasta la última piedra. No quedó nada. Al día de hoy no queda nada. Entonces el centro del mensaje del Señor se fue para todo el mundo. Se dispersó en todo el mundo porque el evangelio tenía que iniciar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando el Señor destruye Jerusalén, el pueblo se dispersa y empieza por todo el mundo un mensaje a costa de sangre para los judíos que van muriendo en todo el mundo porque son despreciados, porque se dice que crucificaron a Jesús. Cuando los judíos no crucificaron a Jesús, eso es un error. Cuando los romanos no crucificaron a Jesús, eso es un error. El Padre crucificó al Hijo, porque el Hijo dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita. Yo la doy y la vuelvo a tomar. ¿Sabes, Pedro? Que si yo quisiera, le dijo en el Getsemaní, que el Padre enviara 12 legiones de ángeles, las enviaría. 12 legiones de ángeles, una legión romana de soldados eran 6,000. 12 legiones de ángeles eran 72,000 ángeles, poderosos que lo podían defender a él de una compañía de 600 hombres, como lo describe Juan, 600 soldadillos. Tenían que enfrentarse, si él hubiera querido, a 72,000 poderosos ángeles. Les voy a dar una equivalencia del poder. Dice Daniel y dice Juan en el Apocalipsis, de boca de nuestro Señor, proféticamente, que hay 4 ángeles en las esquinas, esperando la orden de Dios para desatar la ira sobre la tierra. 4 ángeles están listos para desatar la ira sobre la tierra. Y Jesús dijo, si yo quisiera, podría pedir 12 legiones de ángeles, 72,000 ángeles. Pero ¿sabe qué dijo también? Pero ¿cómo se cumplirían las profecías?
No puedo seguir, no porque no pueda, sino porque quiero que conversemos alrededor de esto. Y si sigo, entonces no van a poder conversar. Y mis hermanos y mis hermanas, esto es apenas el principio de lo que estamos haciendo los lunes, a lo que le estamos llamando también solo Jesús. O hablemos de lo que Dios puso en mi corazón para poder tener un escenario más amplio de lo que es la Biblia. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Voy a terminar leyendo un texto de Lucas capítulo 4, si no me equivoco, déjeme buscarlo. Y con esto cierro la clase de hoy para que podamos conversar, los que están escuchándome por YouTube. Entonces, ¿me pueden acompañar? Lucas capítulo 3. Con esto, este texto cierro, una pequeña explicación de este texto y volveremos la otra semana a los que están escuchándome en la plataforma y a ustedes, clase, conversaremos un poquito alrededor de la clase de hoy. Lucas capítulo 3, verso 1 al verso, bueno, a partir del verso 1. Presten atención, busquen su Biblia, no solo me escuchen, es necesario leerla. Busque su Biblia, escuche lo que dice. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconide y Licianías tetrarca de Albini. Y siendo sumos sacerdotes Anás, Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y el que y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados y será toda carne y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. Solo voy a explicar una parte y lo demás lo vamos a ir aprendiendo en el camino para que vean lo importante que es poner las bases correctas y las bases sólidas. ¿Qué significa eso? En el año 15 del imperio de Tiberio César. Él está hablando de cuando Jesús está predicando. El año 15 de Tiberio César era un jubileo. Por eso es que el Señor había leído el profeta Isaías y dijo que la profecía del año agradable se estaba cumpliendo delante de ellos. Pero ¿qué es un jubileo? Si no conocemos las fiestas, no vamos a conocer qué es lo que significa un jubileo. Y si no conozco qué significa un jubileo, ¿cómo voy a conocer entonces esta profecía? ¿Cómo voy a conocer este texto? El jubileo, a grandes rasgos, para no quedarme aquí, es un año de liberación de la esclavitud, de perdón de los pecados, de perdón de las deudas. El Señor empezó a predicar en tiempos de Tiberio César, que era un jubileo. Pero ¿quién era Tiberio César? Para ver por qué aquello es importante para nosotros. Tiberio César era un hombre que era un hombre muy promiscuo, que le gustaba tener relaciones íntimas con cualquier tipo de mujer, montones de mujeres. Entonces Tiberio César, en el año en que el Señor empieza a predicar, donde todo está hecho un caos, donde todo está hecho tamé, donde Jerusalén no está funcionando para lo que tiene que funcionar porque está sucio y hay que limpiarlo, Tiberio César era un degenerado sexual. Tiberio César se cansó de las mujeres y decidió traer hombres. Entonces empezó a meter dentro del reino, en los tiempos de Tiberio César, a meter la idea de que el homosexualismo era aceptado por el rey. Entonces Tiberio César pasó de estar con mujeres a estar con hombres. Pero como era un degenerado, como era un depravado, entonces se cansó de los hombres y empezó a traer niños, niños menores de 12 años. Y los llevaba a su piscina en el palacio y le llamaba mis pececitos. Entonces Tiberio César era un pedófilo. En el año de decimoquinto de Tiberio César, durante los tiempos de un jubileo, el Señor viene a librar al mundo de la depravación sexual, de la homosexualidad,
y de la pedofilia, de las relaciones con niños. Y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea. ¿Quién era Herodes? El esposo de Herodías. Pero resulta que el hermano Felipe, Herodías, que era esposa de él, en ese momento era antes esposa de Felipe. Entonces, lo que hizo fue Herodes comprar a la esposa de Felipe, llevársela para Judea, y entonces la presentación de él era un adúltero que aceptaba esa relación adúltera, lo cual le enseña a la gente en esos tiempos en que el Señor está predicando, en tiempos de jubileo, que el adulterio y el recasamiento eran aceptados en ese tiempo. Y el Señor que vino a limpiar, a purificar la idea de lo que se estaba aceptando delante de los mismos judíos que tenían que confrontar eso. Porque ellos eran los que estaban como testimonio en la vía de Imari, de la provincia de Traconite, Lisanías, Tetranca de Albinia, está refiriéndose a países más allá, o a zonas, no países, a zonas más allá, regiones más allá de Jerusalén. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, ¿qué representan Anás y Caifás? Anás era el sacerdote escogido por los religiosos y Caifás era el sacerdote escogido por los militares. Entonces, Anás y Caifás se turnaban un año uno el sumo sacerdocio y un año el otro por cuestiones políticas. ¿Qué se estaba dando en esos tiempos? En esos tiempos se estaba dando la sincretización de la fe y la política. No sé si les parece como muy parecido a estos tiempos. Y él fue por toda la región continua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro Las palabras del profeta Isaías. ¿Y sabe quién estaba predicando en esos tiempos? Estaba predicando nuestro Señor Jesucristo en tiempos de Tiberio César y en tiempos, mi hermano y mi hermana, de Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Un terrorista, un asesino que por la plata y por asuntos políticos mataba al que fuera. ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Jesús? Depravación sexual, adulterio aceptado, pedofilia, homosexualismo, terrorismo. Había sincretismo entre la fe y la política. Si le parecen a los días de hoy, por eso necesitamos aprender realmente quién es Jesús, qué enseñó él y de aquello que está allá, que él se está repitiendo, porque el Señor dijo muy claro que los días cuando él viniera iban a ser muy similares a los días que él había escrito como Dios, desde Noé hasta la fecha. Cierro con esto, nos quedan 40 minutos para conversar, 5 minutos para orar, 35 para conversar. Dejo de compartir y a los que me están escuchando en casita a través de YouTube, les invito a que nos visiten a la clase el próximo lunes. Los lunes estaremos en esta clase viendo las ciernes, viendo las raíces del cristianismo. Los viernes estaremos hablando solo de Jesús y los sábados, si Dios me lo permite, estaré enviando un mensaje práctico, cada vez más acercado a los últimos tiempos. Dejo de compartir, voy a abrirles los micrófonos, detengo la grabación. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplendor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa
la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz, del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Porque entonces Jesús, el Rey